Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar con alegría, quiero, Señor, amarte noche y día, quiero, Señor, apoyarme en ti, porque me amas primero, tú me has creado y vigilas por mí, porque me amas primero, tú me has creado y vigilas por mí. Canto al saber que eres mi amigo, canto al saber que siempre estás conmigo, canto al saber que me ayudarás, aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos tú nos olvidarás, aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte y para quienes nunca hubo jamás lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que ese antiguo enemigo, ese primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo, para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia infernal, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad, de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado donde fue establecida la sede de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio inicuo de herir al pastor y dispersar el rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, contra los ataques de esos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la Iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confió Dios el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ruega pues al Dios de la paz que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido
y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la Iglesia. Presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso, para que las misericordias del Señor nos alcancen cuanto antes. Somete al dragón, la antigua serpiente que es diablo y Satán, encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir a los pueblos. Amén. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a cambiar un poco la línea que veníamos trayendo con el programa y vamos a volver nuevamente a los orígenes del programa. Vamos a volver vamos a hacer gala del nombre que tenemos, Sanando tus heridas, y entonces queremos invitarlos a que comiencen a llamarnos y empiecen a pedir oración, y vamos a interrumpir a lo largo del programa, ojalá 2 o 3 veces, las veces que sea necesario, para empezar a orar por ustedes. Antes de entrar en materia, quiero anunciar que el 16 de marzo en la Corporación Belén, en la transversal 22 bis, número 6035, vamos a tener un seminario que se va a llamar Ya empezó la tribulación. Este seminario va a tener 2 expositores, que son el padre Fernando Umaña, que como ustedes recuerdan, él es el fundador del Foyer de Charité y es uno de los teólogos más importantes que hay en Colombia y una de las personas que más conoce todo este tema de los signos de los tiempos. Claro que le vamos a pedir al padre Umaña que hable en su exposición, hable mucho sobre la conversión, que es este programa de hoy se llama Virtudes, Frutos y Carismas, pero lo queremos enfocar hacia la conversión. Bueno, entonces, la idea es que nosotros recibimos del Espíritu Santo y recibimos de la Iglesia y del cuerpo vivo de la Iglesia un montón de señales y de cosas que nos gustan y en las cuales nos colinchamos para pasar pues muy sabroso, los carismas de los carismáticos. Entonces la gente va y los busca para oír cómo oran en lenguas, cómo interpretan las lenguas, cómo hacen milagros, cómo hacen sanaciones, liberaciones, y empiezan a irse detrás del carisma y no detrás de la conversión, como asumen que quien tiene el carisma es santo, y resulta que en la misma Biblia está específico que los carismas no tienen nada que ver con la santidad, y normalmente los carismas son independientes de la salvación del alma. El alma se salva es cuando uno empieza a seguir los frutos del Espíritu, y se pierde cuando uno sigue las obras de la carne. En Gálatas 5 es claro está clara la cita de las obras de lo que estoy diciendo. Dice, las obras de la carne, y os digo, caminad en el Espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios al Espíritu, y el Espíritu tiene deseos contrarios a la carne, porque ambos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que os gustaría. Si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis sujetos a la ley. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. O sea, es claro que las obras de la carne es el pan diario, es lo que vemos todo el día en nuestros entornos laborales, familiares, sociales, en todas partes. Eso es lo que se ve por todas, eso es lo que, digamos, la Bogotá del siglo XXI se apoya en esto. Empezamos. Buenas noches, tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Sí, buenas noches, le habla Magdalena Villarreal. Hola Magdalena, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor.
para pedirle oración porque pues yo sufro de escoliosis severa y parálisis desde pequeña, entonces para pedir una oración de sanación y también sanación espiritual. Ok, con el mayor gusto. Ahorita en un momentico interrumpimos el programa y hacemos la oración. Aquí Alex hace la oración en un momento. Entonces, ya luego de haber visto cuáles son las obras de la carne, pues miremos cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son, dice, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. O sea, es clarísimo la diferencia de actitud que hay entre seguir las obras de la carne o seguir los frutos del Espíritu. Ese cambio de pasar de las obras de la carne a las cosas del Espíritu es un ejercicio racional que uno hace un alto en el camino en un momento dado y dice, yo voy a dejar de seguir la carne y voy a seguir el Espíritu. Eso se llama conversión. Y para hablar de la conversión, entonces le voy a dar la palabra a Alex. Alex, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Gracias por la invitación. Hablar de conversión, primero hablemos de qué es convertirse. Convertirse es volver a Dios. Convertirte es como hacer un alto en el camino, un giro de 190 grados y empezar a buscar el verdadero Dios. Un Dios vivo, un Dios verdadero, no es un Dios de mentira. A veces nosotros como seres humanos fabricamos nuestro Dios a nuestro acomodo. Buscamos simplemente un Dios de circunstancias, de momentos. Un Dios que simplemente mi madre está enferma, entonces llamo a mis amigos de oración para que oren por mí. Estoy pasando una crisis y busco a Dios por este momento. Simplemente por determinadas situaciones de mi vida busco a Él. Pero en realidad estamos buscando a Dios, estamos buscando tener una experiencia con un Jesús vivo. El hombre de hoy se ha centrado mucho en la biología, en el materialismo, en los logros humanos, y en muchas de estas tendencias se ha metido también, como decía Gálatas, en tendencias de metafísica, de yoga, de meditación trascendental, buscando no el Dios verdadero de la Biblia, ese Dios verdadero que la Biblia nos habla. Nos dice en Mateo 11, nos dice, pero nadie conoce al Hijo sino el Padre, conoce ninguno al Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo habrá querido revelarlo. Nos habla Jesús de la revelación. Él es el camino, la verdad y la vida. Es la revelación plena. Si buscamos a Jesús, si tenemos un encuentro con el Señor, pero un encuentro de mentira. Muchos católicos, Miguel, y amables televidentes, pasa lo siguiente. A veces tenemos que la vida cristiana nosotros es algo como de ir a misa un domingo cuando a mí me nazca, cuando yo me siento bien, cuando yo me siento cómodo y voy ese día. Hoy no tengo ganas de ir a misa, pues es domingo, estoy cansado, Dios sabe que yo estoy cansado, que esta semana trabajé mucho, estuve en muchas labores, entonces estoy descansando con mi esposa viendo televisión y estamos honrando el primer mandamiento del Señor. ¿Cómo nos vamos a alimentar nosotros espiritualmente? ¿Cómo nos vamos a alimentar si escasamente vamos a misa un domingo? Miren, la vida cristiana es un estilo de vida, es un estilo de vida que Jesús nos enseña a confrontar con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. El Señor quiere de nosotros un cambio, una transformación interior, pero para llevar esa transformación nosotros tenemos que, en primer lugar, orar todos los días. ¿Cómo hacemos si nosotros no leemos la palabra? Esta mañana nos reuníamos, Miguel, con Rafael, y hablamos de la importancia de la lectura de la palabra. ¿Cómo es importante esta lectura? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si no la conocemos, ¿cómo vamos a tener un cambio en nuestra vida si escasamente hemos visto por allá, le hemos leído, no salimos del Salmo 91 para protección? Tenemos otra llamada, Alex. Okay. Buenas noches. Buenas noches, hablo desde Neiva, María Nuria Guzmán.
para pedir oración por el señor José Rusbert Rodríguez, que se encuentra enfermo. Por el señor que repítame, por favor. El señor José Rusbert Rodríguez, que se encuentra enfermo, y por todos los enfermos de Colombia. Claro que sí, con el mayor gusto. Bueno, que el Señor los bendiga y los felicito por tan maravilloso programa que los escucho siempre. Ok, mil gracias. Bueno, pero entonces, Alex, este tema de la conversión, digamos, pues no es solamente, digamos, leer la palabra o tratar de buscar la Eucaristía, sino es como tratar de buscar qué es lo que uno busca realmente cuando uno trata de hacer ese cambio de la parte de la carne al espíritu. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que uno está buscando en eso realmente? Uno está buscando es a Dios. Uno como que siente la sensación de, algún día siente uno la sensación de Dios, uno lo percibe, uno sabe que Dios está ahí y uno empieza a buscarlo. Y ahí en esa búsqueda de Dios es donde empieza uno a trabajar en la oración, y en donde empieza uno a trabajar, y entonces claro, cuando uno empieza a orar, empieza uno a creer, empieza uno a tener fe que hay ahí una cosa más allá, y empieza uno a tener esperanza de que el día que uno muera va a ir al encuentro de ese Dios, ¿no es cierto? Pero adicionalmente ahí empieza uno a descubrir también la caridad o la misericordia, que es el mandamiento que nos dio Jesús de tratar a la gente, al prójimo como a sí mismo, con amor, ¿no es cierto? Tratando de ver a Jesucristo en él. Ese a mí me parece que es el esfuerzo central de la conversión, es ahí, esa es como la mecánica, lo que uno busca es eso, o estoy equivocado. No, está muy bien lo que estás diciendo. Y importante decirle a nuestros televidentes, por ejemplo, pongamos un ejemplo clásico. Si yo estoy en proceso de conversión, tengo un encuentro con Jesús, y Jesús me dice, perdona a aquella persona que te ha ofendido, te ha hecho daño, te ha maltratado, te ha humillado, perdónalo. Para nosotros eso es un reto, ¿no? Perdonar a aquella persona que nos ha humillado, nos ha maltratado, ha vilipendiado, ha hablado mal de nosotros. Y Jesús nos dice, perdónalo. ¿Qué nos empieza a liberar? El Señor, con esta actitud del perdón, empieza a liberar muchas cosas que hay en nuestro corazón. Ese odio empieza a desaparecer. Y miren, señores televidentes, amigos y amigas televidentes, el Señor también nos viene a sanar físicamente. Recuerdo el caso de una persona que tenía ese odio en su corazón, no podía perdonar a determinada persona, y uno trataba de hablarle, hombre, perdone ya, deje ese odio, ese rencor, que eso simplemente le está haciendo daño a usted. Cuando esta persona empieza a tener encuentro con Jesús, cuando invita al Señor y a María para que a través de ellos, solamente con la ayuda del Señor, no con nuestra fuerza, porque la fuerza es humana, nosotros podemos poner en determinado momento metas y tratar de ser buenos, pero si no buscamos al Señor para que nos acompañe en este proceso, es muy difícil. Por eso la importancia de nosotros de ir, por ejemplo, en este ejemplo del perdón, con la mano de Jesús y de María, el Señor nos empieza a liberar, tanto espiritualmente como físicamente, sanarnos de muchas enfermedades. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Llamo desde Gachetá para pedir oración. Sí, señora, con el mayor gusto. Por favor, para pedir oración por la salud de Catalina y de Flor Ángela. Catalina y Flor Ángela. Sí, señora, con mucho gusto. Bueno, Alex, y entonces... Y nuestra sociedad no hemos acostumbrado a una sociedad de placer, ¿no? Luchar por esto es muy difícil cuando tú empiezas un proceso de conversión, cuando una persona te está ofendiendo, y cuando uno era una persona inconversa, pues trataba de contestarle lo mismo que ella contestaba, con las dos piedras en la mano, y entonces se formaba una pelea. Pero cuando empiezo a convertirme, a transformar, me callo y en silencio cuento, dicen muchos psicólogos, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20 para calmar la situación, porque si yo en ese momento hablo, voy a herir a la otra persona y la otra persona está en ira. Entonces en este momento, ¿qué va a pasar? Simplemente dos personas
que están en un estado de rabia, de ira, que se ofenden y en el tiempo van a conseguir más dolor en sus corazones. Cuando yo estoy en proceso de conversión, de transformación del corazón, me calmo, me sereno, me callo, así eso me cueste, porque la transformación y la conversión, esto cuesta, esto no es gratis, tenemos que nosotros poner la fuerza de voluntad nuestra con la gracia del Señor. Por eso el Señor habla del Espíritu Santo, Él vendrá en ayuda en ustedes, Él va a ser el consolador, Él va a ser nuestro transformador, Él va a ser nuestro abogado, nuestro defensor, y el Espíritu Santo viene en este momento. Por eso cuando hablamos de virtudes, son las gracias que da el Espíritu Santo a nuestra vida, y a la medida que nosotros nos arrepentirnos y tener fe en una esperanza, en un Cristo vivo, no algo abstracto, algo que nos inventamos, algo que recibimos de tradición, no, la fe en un Dios vivo, un Dios que está pendiente de nosotros, de una Madre en el cielo que nos ama, de una Madre en el cielo que nos acompaña. Cuando invitas a Jesús y a María a tu vida y a tu corazón, a tu casa, ellas empiezan a hacer algo en nuestro corazón. Tú empiezas a arrepentirte de tu vida. Entonces surgen dos cosas: arrepentimiento por lo que yo estoy haciendo está mal hecho. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, señora. ¿Cómo es su nombre? María Vélez. Cuéntenos, María Belén, ¿en qué le podemos ayudar? Para felicitarlos por el programa y para pedirles oración por la salud de Magnolia Vélez, de Gloria, de Luz Elena Vélez. Luz Elena Vélez. Luz Elena Vélez, ¿cierto? Sí, y por la conversión de toda mi familia. Y conversión para su familia. Ok, con gusto. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, señor, cuéntenos. Muchas gracias. Quería primero felicitarlos por el programa. Mil gracias. Y quería hacer una pregunta. Yo quería saber si estando uno, digamos que uno es fiel dentro de su hogar y todo, ¿sí? Con su esposa, pero puede en algún momento uno, digamos, cometer el pecado de fornicación siendo con su esposa. No, pero le voy a excusar, le voy a pedir que nos repita la pregunta porque no logramos escuchar claramente lo que dijo. ¿Ya me oye mejor? Vuélvanos a repetir la pregunta, por favor. Bueno, mire, yo quiero saber, quiero preguntar es si uno en algún momento puede caer, digamos, en el pecado de fornicación siendo con su propia esposa. Ah, claro que sí. Sí, señor, ya le entendí. Sí, señor, sí puede. La finalidad, digamos que la sexualidad dentro del matrimonio tiene unos límites, y la sexualidad y tiene unos objetivos. La sexualidad busca la reproducción, fundamentalmente la reproducción, y es la finalidad primera, y la segunda finalidad es la unión de la pareja. Pero entonces hay unas reglas que a la Iglesia no se pueden utilizar anticonceptivos y una serie de cosas. Entonces cuando usted empieza a utilizar anticonceptivos para tener relaciones sexuales permanentemente, digamos que ahí uno entendería que empieza a salirse de los objetivos básicos de la sexualidad dentro del matrimonio y empieza a buscar salirse para otro lado. Entonces sí corre el riesgo de caer en fornicación. Bueno, antes de hacer el corte, Alex, ¿por qué no hacemos la oración por Magdalena, José Roosevelt, Catalina y Luz Estela? Bueno, vamos a hacer una oración por estas personas, que seas tú, Madre María. Yo quiero pedirte especialmente por ellas, por su vida. Tú los conoces, Señor, tú los conoces, María. Que seas tú, Madre, y presentándole a Jesús a cada una de estas personas, María. Que seas tú, María, llevándolos de la mano a Jesús. Que seas tú, María, ayudándolos en sus debilidades, en sus enfermedades. Tú conoces sus problemas, tú conoces en qué camino están estas personas. Tú, María, no los dejes, llévalos de la mano a Jesús.
presenta sus dolencias, sus quebrantos, sus escaseces económicas. Que seas tú, María, llevándolos a Jesús. Amén. Amén. Oye, amigo, quiero decirte una cosa. Quiero hablarte de todo corazón. Al cielo no se va en bicicleta, ni en avión ni en motoneta. Al cielo se va esforzándose de todo corazón. De los que dicen mañana, hoy te digo, piénsalo mejor. Puede ser que mañana llegue para ti. Dios quiere cambiar tu vida hoy. Que no conoces a mi Señor, el que hizo cielo y tierra te ayudará. Da el salto, Él te sostendrá. Oye, amiga, quiero decirte una cosa. Quiero hablarte de todo corazón. Al cielo no se va en bicicleta, ni en avión ni en motoneta. Al cielo se va esforzándose de todo corazón. Al cielo se va esforzándose de todo corazón. Jesús, salva a todos los pecadores del fuego del infierno, perdona a las almas ennegrecidas, ayúdales a que te vean, sácales de la oscuridad, abre sus ojos, abre sus corazones, muéstrales la verdad, sálvalos, ayúdalos a que escuchen, deshazlos del orgullo, la lujuria y la envidia, protégelos del mal. Escucha sus peticiones de ayuda, agarra sus manos, jálalos hacia ti, líbralos del engaño de Satán. Amén. Bueno, yo primero, antes de seguir con el programa, quiero corregir ahorita que yo me equivoqué, porque yo entendí cuando el Señor hizo la última pregunta que hizo el Señor cuando habló de fornicación. Yo no sé por qué entendí fornicación, lo que le entendía, la intención era la fornicación como una sexualidad desordenada dentro del matrimonio entre los esposos. O sea, la palabra técnica de fornicación se aplica es a las relaciones entre un hombre y una mujer que no están casados. Entonces pero yo entendí, no sé, hice por extensión o alargué el significado y yo le entendí a la pregunta al Señor que era que él preguntaba era de sexualidad desordenada por los esposos dentro del matrimonio. Entonces por eso contesté de pronto y generé una expectativa a la respuesta que no es correcta. De todas maneras, la sexualidad del matrimonio se orienta a la comunión de los esposos y a la procreación, y tiene límites también, no es lo que a uno se le ocurra.
que tenemos una llamada, me parece que teníamos una llamada. Tengo 2 llamadas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Cuénteme en qué le podemos ayudar. De Bucaramanga. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Por primero de vida, felicitaciones por este programa, sinceramente. Segundo, mire, yo le iba a decirle, es que yo tengo una hija de un hombre casado. Sí, señora. Y yo estuve viviendo con él un tiempo. Pero a mí, como yo me he dado cuenta que me ha llegado mucho como la ruina, mi vida ha cambiado muchísimo. Sí. Entonces ya nos dejamos. ¿Y qué consecuencias atrae todo eso? O sea, que dicen que uno teniendo hijos de un hombre casado trae maldición. Sí. Trae maldición, que eso. Entonces yo quisiera saber eso. Una pregunta, ¿usted ya dejó a este hombre? Sí, ya lo dejé. Bueno. Mire, yo le invito, en el que estamos en Cuaresma, estamos hablando del tema de conversión. Yo le invito a que tenga un examen de conciencia bueno, que usted se arrepienta de su vida. La vida de un ser humano es una vida dada por Dios, no es sinónimo de maldición. Lógicamente trae ciertas ataduras y consecuencias de tener con un hijo fuera del matrimonio, pero la vida como tal es una bendición, sea un niño, una niña, es una gracia que Dios te ha dado. Yo en este momento te invito a que tengas en esta Semana Santa un examen de conciencia, hagas una buena confesión, que empieces a orar todos los días desde que amaneces al Señor, bendecir a ese niño o esa niña que tú tienes, bendícelo todos los días, dale gracias al Señor por esa vida que te ha dado, esa criatura que te está acompañando, bendícelo y corta ese esquema que sea una maldición para tu vida. No, por el contrario, ese niño o niña te ha dado muchas bendiciones a ti, bendícelo, arrepiéntete, conviértete, acércate mucho a María y ella te dará mucha paz. Mil gracias. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. No, se nos dañó. Sí, tienes toda la razón. Una vida es una bendición siempre. Lo que pasa es que en esas relaciones así siempre vienen con consecuencias. Trae sus consecuencias, trae sus maldiciones, ¿cierto? Sí. Entonces toca y bueno, creo que estamos nuevamente con la llamada. Buenas noches. Buenas noches. No, se nos quedó. Lo que hay que hacer ahora, Alex, para Cuaresma es hacer un examen de conciencia a fondo, ¿no? Totalmente. Rafael invita a que uno lo primero que tiene que hacer es leerse Mateo 5, 6 y 7, que ahí están las bienaventuranzas y es el sermón de la montaña, y ahí está un resumen de la ética del cristiano. Ahí está lo básico, lo que toca saber y lo que toca hacer permanente, a diario, todos los días. Uno coge y se los lee y sobre eso en un papel va apuntando las cosas, lo que uno no está haciendo básicamente, o lo que está haciendo mal, si lo puede descubrir. Después uno coge los 10 mandamientos y contra los 10 mandamientos confronta su propia conducta y sus propias actitudes. Mira, Juan, los 5 mandamientos de la iglesia también. Y por último coge uno los 7 pecados, los 5 pecados capitales, ¿no? Y contra eso uno confronta toda su vida. Eso es un examen de conciencia bien hecho. En eso puede gastar una hora y media, y después, una vez con ese análisis de conciencia, va uno donde el sacerdote y se confiesa. Y esta es la época en que uno debe confesarse. La iglesia dice que uno se debe confesar por lo menos una vez al año por la época de Cuaresma. ¿Y qué dice? Mira, importante, por internet existen muchos manuales en links católicos, donde te dan un manual de cómo confesarse, hacer una buena confesión, y les da una buena orientación a los televidentes. Busquen por Google, se meten y ahí está, para hacer una buena confesión en esta temporada, porque de eso se trata. Nos dice Juan capítulo 8, 1, 11, Jesús le dijo a la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo:
tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Vivir esta cuaresma en arrepentimiento, en tener una fe, una certeza que Dios nos perdona, que Él transforma nuestra vida, pero ¿saben qué es importante? Tener una experiencia de oración diaria, desde que nos levantemos, orar al Señor. Tenemos una llamada. Buenas noches. Muy buenas noches, hablan de Puerto Berry, Antioquia. Sí, señora, buenas noches, ¿cómo ha estado? María Viviana Vélez. Sí, señora, cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Ay, mira, yo estuve un tiempo viviendo con un hombre hace 27 años, pero yo me separé de él. Y entonces ya no quiero vivir más con nadie, sino ya cambiar mi vida, porque ya quiero buscar el camino de Dios y vivir la conversión en Dios. Sí. Quiero ya buscar la conversión porque es lo que más quiero en esta vida. Entonces yo pequé ya mucho, ya no quiero volver a pecar más. Muy importante lo que usted dice. A veces no pensamos que Dios nos puede llamar esta noche a rendir cuentas. Ya pasamos del Dios misericordioso de la vida, que nos llamó en conversión, que nos llamó con la mano derecha, ven hijo, ven hija a mi rebaño, y pasamos a un juez, donde Él nos va a juzgar. Y a veces ya en la iglesia, esta semana estuve en una Eucaristía, Miguel, y se hablaba no sé si fue el martes o miércoles, y se habló de la parábola de rico Epulón y el pobre Lázaro. Y el sacerdote, lo que menos, yo decía, pero este sacerdote, ¿por qué no habla del infierno? No, se hizo todo una maroma, papá. Sí, un relativismo de tantas cosas, que la palabra fue tan clara. Oiga, ¿a ustedes se convierten o bueno, ¿para dónde vamos? Pero entonces no hay claridad en eso. Y muy bien lo que la televidente apunta, en el sentido que, hombre, estamos jugándonos la eternidad. Esto no es un juego. Tarde o temprano seremos sometidos a un juicio, nos dicen las Escrituras. El hombre vive una sola vez y después viene el juicio. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Se nos quedó la llamada. Entonces, pues los invitamos. En eso estamos trabajando, por eso vamos a hacer el 16 de marzo un seminario que se llama Ya comenzó la tribulación, que va a estar invitado el padre Fernando Umaña y Rafael Arango. Rafael va a hablar de los signos que están en la Biblia, que están indicando que ya empezó la tribulación. El padre Fernando es también especialista en estos signos, en discernir los signos del fin, y nos va a hablar principalmente de conversión, porque estamos aprovechando esta invitación que nos hace la Cuaresma a convertirnos, para hacer una reflexión con todas las personas que son allegadas a la corporación y aquí al canal de Teleamiga, para invitarlos a la conversión. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Buenas noches. Mire, le habla Yolima de Bucaramanga. Sí, cuéntenos. Felicitarlos por el programa, pedirles que me ayuden con la oración para la conversión de mi familia, y para que el Señor bendiga nuestro trabajo, nuestro empleo, y sobre todo que nos ayude a llevar a nuestra hija por el camino de Cristo. Mil bendiciones para ustedes y en su programa. Mil gracias, muy amable. Muy importante lo que toca la televidente, en el sentido, miren, nosotros como padres somos un modelo a seguir, y es importante el testimonio que nosotros como cristianos estamos dando. A veces se nos olvida ese testimonio de vida, y es el que más convence, un testimonio de vida cristiana. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas noches. A ver, buenas noches. Sí, ¿de dónde nos llama? De acá de Bogotá. Sí, su pregunta y comentarios. Mire, por favor, es para dar un testimonio de la ayuda que Jesús y María me hicieron en una cirugía que me llevaron a cabo hace unos 4 meses, y para dar el testimonio que estoy divinamente, me sanó, al mes ya estaba caminando. Entonces, para dar gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima. Amén. Y también para pedir por conversión y liberación de la familia Urrego Moreno. Urrego Moreno.
Buenas noches. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Pereira. Cuentan su pregunta. Sí, buenas noches. Primero que todo, para felicitarlos por este programa tan especial, tan hermoso, y para pedirles una oración por un niño que tenemos muy delicado de salud en la UCI. ¿Cómo se llama el niño? Mateo Castañeda. Mateo Castañeda. Claro que sí. Entonces, bueno, el 16 estamos invitándolos, pero no solo el 16, que la Corporación Belén tiene las puertas abiertas y los invitamos. El lunes tenemos un sacerdote por la mañana para confesiones, los viernes tenemos un sacerdote por la mañana que también va y confiesa, tenemos Eucaristía los lunes y los jueves, tenemos clase de Biblia los sábados. O sea, estamos llenos de actividades todo el tiempo. Todos los que tengan inquietudes sobre la confesión que estamos invitando a hacer, pueden llamar a la Corporación Belén y allá hay personas capacitadas para para asesorarlos, para instruirlos, para empezar a meterlos en el tema, para darles lo que decía Alex, los libros y los manuales que le enseñan a uno a confesarse, porque no es fácil confesarse. Buenas noches, ¿tenemos una llamada? Buenas noches. Sí, señora, buenas noches. Gracias, para felicitarlos por el programa. Gracias. Para pedirles oración por sanación espiritual y conversión de mis hijos. ¿De quién, perdóneme? Mis hijos. Gustavo claro que Adolfo, sí. Luisa Fernanda, Alejandra y Norman Gastón. Gracias. Norma. Ok, gracias, sí, señora. Usted, buenas noches, tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señora. Habla Linda de Moras. Los felicito por el programa maravilloso. Mil gracias. No me lo pierdo. Quiero dar gracias a Dios y por es como un testimonio que voy a dar, Señor, por lo que ha hecho el Señor y la Santísima Virgen María en mi esposo, ¿sí? Porque está vivo por obra y gracia de Dios. Y gracias a la oración de todos nuestros amigos, también del capellán de la Fundación Santa Fe, del Monseñor Alirio López, de todo. Perfecto, sí señora, sí señora, así lo haremos. Entonces le voy a pedir el favor a Alex para que oremos por todas estas personas que nos han llamado en este segundo segmento. Bueno, Señor, queremos entregarte de una manera especial a través de la mano de Mamá María, a través de tu mano, Madre María, quiero entregarte esto a estas personas. Tú conoces sus dolencias, tú conoces sus quebrantos, tú conoces sus heridas, Madre. Llévalas tú de la mano, preséntala al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que ellas lleguen a tener un encuentro personal con tu Hijo Jesús, que ellas lleguen a tener un encuentro personal con un Dios vivo y resucitado. Por eso, Madre María, tú la poderosa intercesora ante los cielos, la medianera de todas las gracias, como la Iglesia te ha llamado, María, tú la Teotocos, la portadora de Dios, el arca de la nueva alianza, María. Presenta a todas estas familias que están en este momento heridas, Madre, que seas tú, María, llevándonos a la mano de Jesús. Y a cada uno de los televidentes que se encuentran en Colombia y fuera del país, tú conoces, tú puedes estar, Señor, en cualquier instante porque eres omnipresente y estás en este momento en aquella persona que está triste, que está sola, que está abandonada, que se encuentra herida, que en este momento está de rodillas pidiendo misericordia o está pidiendo perdón, o en este momento está pasando por una gran tribulación o está con lágrimas en sus ojos por todo lo que ha pasado, porque ha cometido errores, porque ha cometido pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque somos pecadores. Ten piedad de cada una de estas personas, Señor. Lávalas con tu sangre preciosa, Jesús. Sumérgelas en tus llagas, Jesús, para que sea Jesús sanando, liberando, Jesús. Ayúdala, Jesús, a ver su entendimiento. Que ese entendimiento se abra, que ellos vean un Cristo vivo, que no es un Dios abstracto, no es un Dios que nos fabricamos nosotros,
Como dicen muchos se burlan de nosotros y dicen, muéstrenos a su Dios, pero tú estás dentro de nuestro corazón, Señor. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bueno, los felicito por ese maravilloso programa. Qué maravilla, vean, en esos tiempos justamente que se trata de reconciliación muy mutua para así avanzar en el camino del Señor. Yo quiero aportarles algo con respecto a algunos hermanos espirituales que llamaron con relación a la falta de pronto de conciencia un poquito, y lo otro en fidelidad en el hogar. Sí, y señor. Revisando la primera de Corintios 6, hay una parte donde dice sobre el libertinaje sexual. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no todo no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como al otro son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo, pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. Sí, señor, mil gracias. Bueno, entonces yo creo que vamos a hacer, hagamos la oración de cierre, Alex, por favor, y terminamos, y le agradecemos al público las llamadas que nos hicieron hoy, y ya tomamos nota de las personas y los vamos a llevar a la corporación para que durante todas las Eucaristías de la semana y todo vayamos orando por todos ustedes. Mil gracias. Sigue, Alex. Señor, nos ponemos ya para finalizar este programa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos laves con tu sangre preciosa. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestras esposas, esposos, hijos, padres, hermanos, todos nuestros seres queridos, Señor, nuestros bienes espirituales y materiales, Señor. Lávalos con tu sangre preciosa. María, cúbrenos con tu santo manto. María, llévanos de la mano a Jesús. María, no nos dejes solos. Santo ángel custodio, vela por nosotros. Amén. Amén. Bueno, el 16 de marzo tenemos el seminario con el padre Fernando Umaña, con Rafael Arango. Vamos a estar desde las 8 de la mañana. Los invitamos cordialmente a todos. Van a hablar Rafael y el padre de ya el inicio del fin, y el padre Umaña va a hablar de conversión. Entonces va a ser muy importante porque es un seminario donde vamos a tener los elementos para mirarnos a nosotros mismos y para ayudarnos a tomar la decisión de escoger los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. Entonces los esperamos a todos, transversal 22 bis 6035. Desde las 8 de la mañana estamos, y todos los días estamos de 8:30 de la mañana a 6, 7 de la noche abiertos, incluso los sábados, sábados hasta mediodía. Bueno, tenemos Santo Rosario el lunes a las 10 de la mañana, es un rosario de sanación y liberación, y es un rosario bien bonito, han pasado cosas muy bonitas en ese rosario, y los invitamos. Queremos que todos formen parte de la casa, no solo a través de la televisión, sino que vayan personalmente, y allá tenemos muchas cosas buenas para darles.